Porción bíblica de la semana Deuteronomio o en hebreo Devarim. Y es que ya estamos oliendo nuestra tierra prometida, ya nos estamos acercando, ya estamos tocando la puerta para que nos abran. Y bueno, y ya nos estamos despidiendo casi de Moisés. Ya hemos dicho que a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida, pero Dios le da un chancecito y le dice, tú puedes ver la tierra prometida, pero no más de ahí. Te voy a dar el chance de que puedas ver, ¿no?, con tus propios ojos aquella tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría, ¿no?, a esta descendencia que viene contigo, y no simplemente a tu descendencia que viene contigo, sino la que vienen con Josué y Caleb. Sí, porque muchas generaciones, las generaciones pasadas, aquellas personas negativas que estaban con Moisés, con Josué, aquellos 10 espías que hicieron desfallecer el corazón del pueblo diciendo cosas negativas, ¿no?, pues se quedaron atrás y fueron enterrados en el desierto. Sí, lamentablemente no pudieron entrar, pero qué privilegio tuvo Moisés, que Dios le dio, claro está, de poder ni siquiera ver la tierra prometida. ¿Sí? Bueno, el lema es que hay un dicho rabínico acerca de por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la intención de Moisés era hacer el templo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con que Moisés tenía esa intención? Dicho sea de paso, era buena la intención de Moisés, pero sabemos que hay intenciones que pueden ser buenas, pero en el momento no es la correcta. Eso fue lo que pasó con David cuando quiso trasladar el arca. La intención de David era buena, sí, pero el cómo hizo las cosas era incorrecta. En el caso de Moisés, los sabios, un Midrash dice que Dios le prohibió a Moisés rotundamente entrar a la tierra prometida porque tenía esa intención. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Todo, absolutamente todo lo que hacía la mano de Moisés o lo que decía Moisés, si venía de Dios, era eterno. ¿Cuál era el peligro de que Moisés mismo entrara a la tierra prometida y hubiera hecho el templo dentro, ¿no?, porque correspondía a ese lugar hacer el templo? Y es que si Moisés hubiera hecho el templo, el maravilloso templo, quiere decir que este templo hubiera sido eterno, no hubiera sido destruido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando algo tuviera que pagar por las transgresiones de el pueblo judío o el pueblo de Israel, cuando transgredía la ley de Dios, algo tenía que pagar. Y si ese algo fuera eterno, en este caso, Moisés hubiera hecho el templo, no podía ser destruido. ¿Quién iba a ser destruido? El pueblo de Israel. Entonces, Dios no permite que Moisés entre. Por lo tanto, lo que se está diciendo en el cielo, se está diciendo, mira Moisés, en este caso voy a impedir que tú, pues, no haga el templo. Y cuando los judíos transgredan, cuando Israel transgreda las leyes, mi Torah, pues va a pagar el templo. Por eso es que ustedes ven en la Biblia, cuando los israelitas transgredían la ley, ¿qué se destruía? El templo. Primer templo, segundo templo, ¿sí?, iba a ser destruido. Y los israelitas eran llevados al exilio, ¿sí? Estaban siendo maltratados, claro, pero no destruidos completamente, ¿sí? Entonces, el que pagaba esas transgresiones era en sí mayormente el templo.
Y si Moisés hubiera construido el templo, hubieran pagado la transgresión, hubiera sido destruido los israelitas, no el templo. Porque según se cree, lo que salía de Moisés, de parte de Dios, claro está, era eterno. ¿Sí? Por eso fue que Dios le entregó, ¿no?, este decreto, esta autoridad de escribir o de decir lo que Dios le quería decir al pueblo a través de Moisés. Por eso dice la Biblia que la palabra del Eterno son eternas, ¿sí? Entonces aquí vemos lo maravilloso que nos quieren revelar pues las escrituras con lo que estamos hablando. Bueno, el Deuteronomio es un libro, vuelvo y repito, el quinto, y nos habla, nos da un mensaje muy interesante. Y lo que hace Moisés en el primer capítulo, esta porción bíblica es de Deuteronomio, desde Deuteronomio capítulo 1 verso 1 hasta Deuteronomio capítulo 3 verso 22, ¿sí? Entonces Moisés empieza dialogando con el pueblo de Israel, diciendo estas palabras. Estas son las palabras que Moisés habló a todo el pueblo judío. No fue Dios que le dijo estas palabras, que diga, sino que Moisés mismo. Y el libro de Deuteronomio, si nosotros los analizamos paso por paso, es como una repetición. Es Moisés repitiendo los mandamientos del Eterno al pueblo de Israel, ¿sí? Y no simplemente repitiendo, sino que es una advertencia, porque ya estamos en el último libro. Por lo tanto, se les será quitada el maestro, ¿no? que es Moisés. Por lo tanto, Moisés se preocupa por el estado del pueblo de Israel y lo que le está advirtiendo: si ustedes hacen esto, le pasará esto. Y lo interesante de esta reprensión al pueblo de Israel en el capítulo 1, luego sigue dando detalle, y es que Moisés le dice al pueblo, no lo reprende de una manera directa, sino de una manera indirecta, ¿sí? Las personas hoy en día utilizan, ¿no?, la represión como falta de respeto. Por ejemplo, porque yo reprendo de esta manera y tal, y esto y lo otro, es faltándole al respeto a los demás, humillando a los demás. Usted ha visto en muchas comunidades que utilizan este versículo de la Biblia cuando dice reprende a tu hermano, repréndelo. Pero más arriba el mismo versículo dice, no reprenda a tu hermano con odio, no humilles a los demás, porque eso no es la verdadera reprensión, ¿sí? Muchas personas, vuelvo y reitero, que utiliza estas palabras de reprender para humillar al otro, para hacerlo sentir mal, para hacerlo sentir menos. Y esa no es la verdadera reprensión. No, la verdadera reprensión es que cuando yo utilizo las palabras correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto y con la persona correcta, esa es la verdadera reprensión. No se debe reprender a nadie, según la Biblia, para humillarlo, para maltratarlo, para que esa persona se sienta mal. Se reprende cuando correctamente, claro está, se reprende mirando las cosas incluso buenas de tu prójimo. Porque cuando yo trato mal y le hablo mal a alguien, pues ¿usted cree que esa persona va a cambiar cuando yo estoy constantemente recordándole su mal pasado? No va a cambiar, al contrario, va a empeorar, porque usted le está repitiendo las cosas malas. Por lo tanto, si una persona, usted le dice, eres malo, eres un ladrón, eres un ladrón, eres un ladrón, ¿usted cree que va a cambiar? No va a cambiar, al contrario, va a empeorar, porque usted le está repitiendo las cosas malas. Por lo tanto, la reprensión es aquellas palabras que utilizo, ¿no?, y fortalezco aquellos atributos buenos de esa persona.
cuando fortalezco aquellos atributos positivos de esa persona, la persona va a decir, esa persona me ve con buenos ojos. Por lo tanto, no puedo ser el mismo o la misma. ¿Sí? Va a cambiar automáticamente su conducta, su actitud. Pero cuando yo me enfoco en cosas malas, no, yo digo la verdad y reprendo de esta manera porque tal y tal, no. Eso es brutalidad. Disculpe con esa palabra, ¿no? Así tan brusca. Es de una manera brutalidad. Eso, hablarle mal a otro, eso no es reprender. Eso al contrario, eso es hundir a tu prójimo. Bueno, entonces, de una manera indirecta, cuando Moisés se refiere al pueblo en Deuteronomio, le dice los lugares. No le dice ustedes pecaron en tal lugar, sino que le menciona los lugares que ellos pecaron. Por eso dice las escrituras en Deuteronomio, habló Moisés a todo el pueblo judío en la llanura de Moab. ¿Qué pasó en Moab? ¿Qué pasó en la llanura de Moab? ¿Se recuerdan en las porciones bíblicas pasadas, ¿no? Los moabitas, ¿qué hicieron? A través del consejo de Balac, ¿no? A Balac. Que Balac le dijo, búscate mujeres jovencitas que hagan caer el pueblo de Israel, ¿no? Que lo seduzcan, esas cosas. Fue la llanura de Moab. Y vemos aquí la reprensión de Moisés a Israel indirectamente. No fue directamente. Ustedes pecaron en la tierra de Moab. No, en la llanura de Moab, recuerden. Y sigue diciendo, al oriente de Jordán, mencionó los lugares en donde se habían rebelado contra Dios. Todos los lugares. En donde hicieron el becerro de oro. En el desierto. En donde calumniaron, ¿no? El maná y no quisieron esto, ¿no? En el desierto. Todo eso pasó en lugares específicos y lo que menciona Moisés es los lugares, no lo que hicieron en sí. Y ellos automáticamente le venía a la mente lo que hicieron en esos lugares. Moisés le hablaba a la conciencia de los judíos. Así como Yeshua o Jesús, cuando le dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta mujer idólatra? No, adúltera, perdón. Y Jesús lo que dijo, el que esté libre de pecado que tire o que arroje la primera piedra. Entonces, lo que Jesús está haciendo también es hablándole a la conciencia del alma, a la conciencia del ser humano. Pero no está, no, este hizo esto, este se acostó con ella. No. El que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿no? Entonces, lo que está haciendo también Moisés en este caso es lo mismo. Háblale a la conciencia, ¿no? A la conciencia de los demás. Pero no lo juzgue de una manera directa, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta reprensión que utilizó Moisés es porque ya Moisés sabía de antemano que ya no podía seguir, no podía entrar a la tierra prometida. Y es un recuerdo. Por eso Devarim, la palabra Devarim, también se deriva de Dabar, puede derivarse de Dabar, que significa palabras, ¿sí? Palabras. Entonces, vemos aquí como una y otra vez les repite, una y otra vez, Moisés al pueblo de Israel, para que no caigan en lo mismo. Entonces, ya para no hacer un rollo con la porción de esta semana, que es muy interesante, nosotros tenemos que entender que a veces cuando Dios nos dice retrocedan, en este caso cuando venía la palabra de Moisés hacia el pueblo de Israel, era como un retroceso, pero no era un retroceso en sí, sino un aparente retroceso. A veces en tu vida espiritual, no sé si tú te has sentido que has retrocedido, que ha descendido a un descenso hacia atrás, pero te vengo a decir que es un aparente descenso.
es un aparente descenso. Para que tú puedas ascender y trascender, tiene que en algún momento de tu vida tener un aparente descenso. Fue lo que pasó también con José cuando estaba en la casa de Potifar y fue seducida por la mujer de Potifar. Él hubiera dicho, estaba en una posición media, en un posicionamiento medio, pero vengo ahora, estoy en la cárcel sin razón. Si uno analiza, es un retraso. No es así. Fue un aparente retraso. Fue necesario que él cayera en la cárcel, para que después fuera ascendido a los lugares más altos. Si él no hubiera caído en la cárcel, quizá no hubiera llegado al palacio. ¿Sí? Es un aparente descenso, para luego ascender con más fuerza. Entonces, esto vemos aquí en Moisés. Y Moisés constantemente en capítulo 1, capítulo 2, le dice, tengan mucho cuidado. O sea, estas 3 tierras que nosotros hemos hablado, recuerden, ¿no? Que vamos a viajar tanto, y tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestras caídas y con nuestras levantadas, con nuestros defectos y con nuestros afectos. Todo en la Biblia tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? Y estos viajes que el pueblo de Israel experimentó, levantada, victoria, caída, derrota, tienen que ver también con nuestras vidas, ¿sí? No pase por alto o por bajo ninguna enseñanza bíblica, ¿sí? Hay muchas personas también, abro paréntesis, que dice la Biblia está llena de mitos, ¿no? La Biblia no tiene credibilidad histórica. Sí la tiene. Y puede ser también que, aunque esté escondida así o llena de mitos, los mitos se pueden tomar como una enseñanza. No importa, ¿no?, que sea mito o no, que no sea mito. Lo que importa es las enseñanzas que nos trae en nuestro diario vivir. Es lo importante. Eso se dice de los mitos. No importa que sean reales o que no sean reales. Lo importante es la enseñanza. Es el aprendizaje que trae nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la escritura está llena de enseñanza fresca para nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, vemos aquí capítulo 1, verso 1 en adelante. Capítulo 1, verso 9 en adelante, reprimida por la designación de jueces. Y vemos Moisés que una vez más, ¿no?, trae este modelo, este molde de jueces. Ya hay que poner jueces. Ya Moisés está muy viejo, pero no designa a cualquier persona, ¿sí? Designa príncipe, designa personas capacitadas, no neófitos, no principiante, como dice Rashaur, el apóstol Pablo, sino gente capacitada, entendidas, ¿sí? Que cuando alguien le venga con cualquier cosa, cualquier duda, cualquier circunstancia que no puede ellos mismos sobrellevar, pues iban a los jueces, iban a los ancianos, y estos deberían de tener la capacidad inmediata de resolver esas dudas, esos problemas. Por eso el nombre lo dice todo, jueces. No eran cualquiera, ¿sí?, sino eran personas entendidas en las escrituras, ¿sí? En las escrituras, entendidas. Entonces, vemos aquí cómo se designan jueces. Entonces, aquellos jueces, dice aquí, aquellos que pueden deducir una cosa a partir de otra. Eso es lo que pregunta Eurip, un rabino. Sí, aquellos que pueden deducir una cosa automáticamente de otra, rápidamente, ¿sí?, sin titubear. Y bueno, ¿qué más? Hay 3 cosas también que nos enseña Devarim, esta porción bíblica. Es aprender
a nosotros orar. Aprender a orar, aprender a nosotros acercarnos a Dios. A veces nosotros no recibimos, como dice Santiago, porque nosotros pedimos mal. Pedimos para nuestro deleite, para nuestro ego, y por eso no recibimos. Se nos cierra el cielo. Dios escucha todas las oraciones, sí, pero Él no responde a todas las oraciones. Tiene que ir de acuerdo a un propósito divino lo que tú pidas, para que pueda recibir, para que tus oraciones sean contestadas. Tiene que tener lógica. Cada palabra que tú articulas, que tú dices, que sale de tu boca, no sale simplemente de tu boca, no sale de mi ego, de mis malos deseos, no, sale desde mi interior, desde mi corazón, ¿sí? Y tiene que salir con propósito divino, con propósito, para que sea escuchada y contestada, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que ya terminando esta parasha es introducciones para la batalla con los cananeos. Y Dios, ya hemos dicho en porciones bíblicas anteriores, que en algún momento de tu vida te vas a sentir que está solo, sola, en un desierto lleno de arena, pero es la manera, no es la excusa que va a utilizar el mismo Dios para darte las instrucciones para que pueda plantarte, para que pueda llegar a la tierra prometida, ¿no? Y cuando tú pases ese desierto, cuando tú pases esa aparente soledad, que no estás solo, ninguno de nosotros a veces nos sentimos solos, humanamente hablando, pero no estamos solos. Siempre Dios está con cada uno de nosotros. Pero es necesario que pasemos por ese desierto, porque en ese desierto se nos va a dar las instrucciones para nosotros seguir hacia adelante y poder conquistar la tierra prometida. No hay fortaleza sin antes tú pasar por una dificultad, ¿sí? No hay fortaleza, no hay promesa materializada sin antes nosotros pasar por el desierto. Entonces, todas las instrucciones, todas las herramientas, por eso Jesús en Mateo podemos ver que fue llevado por el Espíritu mismo al desierto para ser tentado por el Hasatán. Quiere decir que el desierto es aquel lugar que me va a dar la fuerza, ¿no? Me va a desarrollar ese potencial que llevo escondido dentro de mí para yo salir hacia adelante, ¿no? Me van a dar esas herramientas para seguir hacia adelante, ¿sí? Entonces, campeona, seguir hacia adelante. Hay tres tierras que aquí en esta porción de la semana habla. Y estas tres tierras son Moab, Edom y hay otra que es, no me recuerdo, creo que lo tengo por aquí. Moab, Edom y hay otra tierra, pero no recuerdo. Edom, Moab y Amón. Por fin, ya me recordé. Amón, esta tierra, Dios le dice, no heredarán esta parte de esta tierra. Heredarán los cananeos, los jebuteos, los isitas, los ebuitas, todo lo que terminen con ita. Pero estas tres tierras no la van a tocar, no la tocarán, porque yo le dije a Abraham las tierras que ustedes iban a heredar. Estas tierras, tres tierras que he hablado, tiene que ver con los niveles o los mundos superiores que la van a heredar, pero en un tiempo futuro, el tiempo del Mesías, ¿sí? Edom, Moab y Amón. Ahora sí me recordé bien, sí recordé. Entonces esta tierra, recuerden, 7 tierra, cananeo, jebuseo y todo lo ita,
Esta sí la van a heredar cuando ustedes entren a la tierra prometida. Estas 7 partes sí, pero 3 de ellas no de momento. Porque van a ser en un tiempo del Mesías, en un tiempo por venir, un regalo. Esto tiene que ver también con los niveles superiores del alma, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos esos niveles inferiores, esas 7 tierras, ¿no? Y nos unamos, y la unamos, que corresponde al pueblo de Israel, cuando nosotros trabajemos los niveles inferiores, que tiene que ver con el carácter, con mi carácter, con la personalidad, con tu personalidad y mi personalidad, pues entonces nosotros vamos a trascender y vamos a heredar regalo divino las demás tierras, que de momento pues no la podremos poseer, ¿sí? Estas 3 tierras la hemos hablado, ¿no? Entonces, cuando nosotros ganamos méritos, lo que quiero decir, los mundos inferiores, se nos otorga, se nos merita y podemos acceder a los mundos superiores automáticamente. Pero para ello tenemos que trabajar y poseer primero los niveles inferiores, que ahí está nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta. Si cuando nosotros, el cielo, vea que estamos constantemente trabajando en estas cualidades, en estas mistot, en esos atributos, pues se nos va a otorgar automáticamente los mundos superiores. Pues nada, hasta aquí esta porción bíblica. No se olvide suscribirse al canal, darle un me gusta, compartan el vídeo por favor. Y nada, y aquí estaremos la semana que viene con más porciones bíblicas. Bye.